tal? ¿Cómo les va? En Perfiles tenemos el placer de tener hoy a Roberto Schneider, bueno, con una larga lista de antecedentes y trayectoria, profesor de letras, egresado de la Universidad Nacional del Litoral, crítico de cultura, de teatro, periodista, en su momento editor, corrector, conductor del programa La Cuarta Pared, del ciclo que se emite aquí por nuestra radio también. Bueno, en fin, ciudadano ilustre de Santa Fe y por sobre todas las cosas un hombre de una gran calidad humana. Hoy Roberto Schneider con nosotros. Hola Roberto, realmente es un gusto, un placer, Primero la presentación, es muy rimbombante. Cuando vos, yo me acuerdo el día que me jubilé, te juro, fueron 35 años, 3 meses y 12 horas que trabajé en el litoral. Sí. Y después había hecho previamente otros trabajos más, ¿no? Pero ese día eran las 11 de la mañana y yo hice así con la cabeza, pobre los camarógrafos, y acá habían quedado 35 años, ¡pum! Así. 35 años de un trabajo que a mí siempre me apasionó y eso lo sabés. ¿Y lo extrañás? No, yo estoy chocho. Ah, bueno. No, porque hago mucho más de lo que hacía antes y sin presión horaria. Yo era feliz, yo los domingos durante 32 años abría el diario. Yo era el primero que llegaba antes de Teresa Pandolfo. Ajá. Mira, hasta tiene el orgullo de que la nombremos. Yo llegaba antes que ella, cosa que la ponía muy nerviosa a ella, ¿viste? Porque ella quería ser primera. Pero yo llegaba antes porque para mí era un placer. Vos hablaste del placer recién cuando me presentabas. Sí. Y es cierto, el placer por el trabajo, que no es frecuente, pero yo tuve una bendición que dijo, bueno, esto hago lo que me gusta. Lo que me gusta. A ver, algunas cosas las hago sin cobrar, pero me hace feliz igual. Y yo voy a todos los festivales de teatro que se hacen en el país. Entonces, eso, la felicidad de poder hablar de felicidad en estos tiempos es un poco contradictorio, pero uno también es ser humano y somos contradictorios esencialmente. A ver, háblame un poquito de tu infancia en Barrio Roma. A ver, ¿cómo fue? Te voy a corregir, no es Barrio Roma, es la República de Barrio Roma. Es la República, hay algún emperador, yo nunca lo fui, pero es... Tal vez era el Rey Momo en los carnavales de Avenida Freire, puede haber sido. No, algún monarca. Porque Avenida Freire ya era como el centro para nosotros. Yo nací en Juan Díaz de Solís 2555 y viví en un hogar con muchísimas necesidades, pero muchísimas, ¿Sí? Muchas, muchas, no afectivas, siempre económicas. Yo tuve la dicha de conocer a mis 4 abuelos que llegaron, los paternos de Kiev, Rusia, y los maternos, yo tenía predilección por mi abuelo materno, porque era como la imagen de Juan 23, ¿te acordás? Sí, la dulzura. El Papa Bueno. Hombre, un Zaire bueno, era un hombre bueno, él hacía mudanzas con una chata, con caballos, y mi infancia la pasé jugando con los caballos y en los adoquines de la casa que era de adobe, casa que después los hermanos de mi madre le vendieron a mi madre porque era la más humilde, con 5 hijos. Y ahí tuve una infancia que te digo, con la escuela primaria en la escuela número 14, Doctor Nicolás Avellaneda, donde como yo no podía bailar porque tenía la secuela de parálisis, decía versos. Pero escúchame, ¿a qué hablas cuando hablas de carencias económicas muy difíciles? ¿De qué estamos hablando, por ejemplo? Y en algunas ocasiones de hambre. ¿De hambre? Sí. El abuelo hacía lo que... Pero éramos 5 hermanos y entonces era difícil. Mamá estaba sola en ese momento y pidió trabajo y en el gobierno de Silvestre Benni le dieron el trabajo en el hospital Iturraspe. Ella era mucama. Y se murió muy joven, a los 52 años. Y tiene relación con mi infancia esto, porque las monjas del hospital Iturraspe, que me conocían desde que yo era chiquitito, de 6 años, me llamaron por teléfono y me dijeron si ellas sabían que yo quería estudiar.
Sí. Yo trabajaba en el comercio y ganaba un montón de plata ahí, ya me había recuperado, Ya, digamos, y conocía lo que era la noche, y bueno, en fin, porque también trabajé en la noche. Si tenemos tiempo te cuento. Vamos a llegar, Sí, vamos a llegar. sí, yo trabajaba en Véneto, que era una whiskería donde había chicas que trabajaban, y trabajé en Godofredo, que fue Godofredo, antes en calle 9 de Julio. Excalibur, que era de Bali Ferrero, donde se tiraban flechas con alcohol. Y yo era DJ, y era barman, y era RRPP, sin saber qué era todo eso. ¿Y es cierto que te fuiste a laburar al hospital en lugar Yo de tu trabajé, vieja? claro, fue a los 5 días. Mi mamá se murió muy joven, Guillermo, a los 52 años, por un cáncer de útero. Era una gorda vital, ella tenía muchos conflictos de pareja, pero era una gorda vital, pelirroja, hermosa, muy hermosa, green, de ojos grises y muy vital. En el hospital ella hacía lo que no podía hacer en la casa porque tenía 5 hijos, uno tras de otro, pero ella llegaba a las 10 de la noche y entraba descalza porque la casa estaba impecable y porque nos educó muy bien. Las monjas me ofrecieron el cargo de ella, yo acepté enseguida porque quería estudiar, quería hacer la carrera universitaria, y empecé a trabajar a los 5 días que murió mamá, y en marzo del 76, mamá murió en febrero, yo empecé la facultad. Pero mi mamá era mucama, o sea que yo fui a lavar piso. ¿Fuiste a lavar piso? Yo fui a lavar piso, eso están los testimonios de todos los compañeros del hospital, no se me cayó ninguna corona. No. Y tu beta, digamos, artística, ¿cómo surge? Pues, ¿es cierto que querías ser bailarina a pesar de las dificultades en la pierna? Era el sueño de mi posible. Sí. Yo, si vos me invitás a una fiesta, Sí. y hay alguien en la técnica que me ha visto en una fiesta, yo bailo. A mí me encanta celebrar la vida. Debe ser la contrapartida por esa vida inicial difícil, llena de felicidad, por otro lado, porque yo leí, era muy inquieto y buscaba juegos que tenían que ver con la lectura. Antes de salir al aire hablamos del Quijote, y yo tenía 11 años cuando hice una primera lectura del Quijote que tampoco sabía muy bien. Sí. Sabía que era la libertad y había leído sobre la libertad. Bueno, a los 11 años leí el Quijote. No me hace distinto, porque además yo jugaba, yo me iba... Pero eso es un yo típico... te cuento lo que son las eso necesidades... Es un típico exponente de, digamos, de una movilidad social que tal vez en estos tiempos es más difícil, ¿no? Es Porque, mucho más difícil. es decir, mi hijo, el doctor de Florencio Sánchez, habla de casualmente la posibilidad de llegar a pesar de una niñez muy pobre. Claro, bueno, fue de algún modo, si querés, sí, tomarlo como ejemplo, y es el caso. Es Sí. el caso. En ese sentido nunca me pesó esta historia, de todo lo contrario. Yo hoy, que miro para atrás, o miro para adelante también, siempre miro para adelante, lo siento como un rasgo positivo en mi vida. Primero porque no fue una pesada carga. Las necesidades hacen que uno se pueda adaptar. Yo tenía un profesor en la universidad maravilloso, Ricardo Ahumada, maravilloso, un tipo brillante, que decía que yo tenía una particularidad especial para analizar el hecho literario primero y el hecho artístico, que la literatura también lo es, ¿no? Él decía, usted tiene un humor muy especial, pero porque usted convive con la muerte todos los días, porque en el hospital me pasaba eso, porque a los 6 meses de estar lavando piso, Sí. yo lo podía haber seguido. Hablé con la superior y digo, madre, yo tengo un título secundario, ¿por qué no me ponen algo que les sirva más? Puedo seguir en la sala 2, que era de clínica de hombres. Ah, bueno, ¿cómo no? Me falta alguien en el teléfono, dijo la hermana Ángela. Y yo dije, en el teléfono, bueno, está bien. Sí. De noche, Guillermo, yo hice la mitad de la carrera en 2 años, porque estudiaba de noche. Claro. Y además, todos los médicos, el doctor Guzzi, los bioquímicos venían a tomar mate porque, bueno, yo hablaba de cine, hablaba de teatro, tenía 26 años, además, era muy joven, Sí. y muy vital y muy con ganas de hacer cosas, y bueno, eso fue lo que me llevó a la universidad, y a partir de ahí, ¿por qué lo artístico? Es decir, yo supongo que tiene que ver con esta historia de la necesidad de vencer el otro yo. el defecto físico concreto, y como no podía bailar el malambo, que era un sueño, no sé por qué, en una obsesión de gaucho judío debe ser que quería bailar el malambo, empecé en la escuela primaria, en 5º grado, a leer poesía, no a leer, a interpretar poesía.
Fue un cimbronazo porque además el aplauso de mis compañeros me encantaba. Algunos miran el arte o el teatro, digamos, como casi como una terapia frente a la timidez o el prejuicio, ¿o no? En algunas cosas le decía, hay algo que ¿Sí? no soy, que nunca fui a ser tímido, me parece. No, Que eso, absolutamente no queda ninguna duda, por suerte. frontal y extrovertido. Frontal, eso no, y es cierto lo que decís, y usás muy bien la palabra frontal. Yo tuve una discusión pública con un gerente del Litoral que provocó que llamaran la ambulancia porque le dije todo lo que pensaba. Porque siempre, y eso hizo, yo publiqué en Facebook hace una semana una foto de corazoncitos, miles de corazoncitos rojos que estallaron en el aire el último día que yo trabajé en el diario. Y quiere decir eso que yo no me equivoqué, porque vos no podés provocar que las chicas y los chicos del diario hagan estallar miles de corazones rojos. Eso es lo que lográs cuando vos te comportás de determinada manera. Siempre yo era prosecretario de redacción, cargo elevadísimo. Y cuando había un reclamo salarial, era el primero que estaba al frente con la pancarta o yendo a discutir con la clase que dirigía la empresa. O sea, ya tenías, digamos, una orientación artística determinada. ¿Cómo viviste, digamos, la censura de la dictadura en aquel momento? Respirando. Recuerdo una vez más que en el 76 a mí me palpaban de armas para entrar a la facultad y teníamos que dejar los documentos y no podíamos dar Neruda y las limitaciones eran muchas. Pero había posibilidades de encuentro que ahora los jóvenes no tienen tanto. Nosotros íbamos mucho a los cafés, íbamos a las exposiciones, íbamos al cine y discutíamos y peleábamos, y después la incertidumbre. A mí, en la esquina de esta universidad, yo debo haber tenido ya 30 años, nos detuvieron una noche, nos detuvo la policía, yo estaba con Mauricio Dayub, que es un consagrado actor argentino que vive en Buenos Aires, que empezó su carrera aquí. Ajá. Trabajó en Macbeth conmigo cuando yo hice teatro como actor. Otra de la faceta. Yo debuté con Pepino en el 88, un personaje entrañable, pero vuelvo a un tema delicado. Nos paran, nos rodean y nos preguntan que qué hacemos. Bueno, estudiantes los dos. Sí, de letras. De letras, el otro estudiaba ciencia económica. ¿De dónde vienen? Y hacemos teatro. No, de un ensayo. Todas las de perder. Bueno, nos van a tener que acompañar. Y me salvó el carnet de periodista. Yo dije, un momentito, medio como gallito, ¿de quién está a cargo de este operativo? Viste que soy yo. Bueno, mire, yo además de todo lo que le dije, trabajo en el diario Litoral. Por favor, si no quiere que lo acompañe a su casa, más o menos, ¿no? El cambio hizo así. Pero fue un momento difícil, porque era la dictadura de cerca, además de un montón de gente amiga que murió, en fin. Hacer una pequeña pausa, después vamos a hablar de la cultura. ¿De qué ser crítico? Si esto te ha generado más amigos que enemigos o no. La pregunta de millón. Sí, te ha ganado más o menos. Y después, ¿cómo estás viendo este proceso, este terremoto de denuncias de abusos en el mundo artístico? ¿Te parece? Enseguida con Roberto Schneider, esta interesante charla con Roberto aquí en Perfiles de Época. Bien, seguimos con Roberto Schneider, esta pincelada de su vida, pero también de su trabajo, bueno, y lo que es considerado, bueno, uno de los grandes críticos a nivel nacional, incluso, de la cultura, del teatro. Y te preguntaba si esto, o sea, cuando te parás frente a un papel a criticar, ¿esto supone también amigos y enemigos? Sí. ¿O te despojás de esta idea y lo mirás prácticamente en forma independiente y crítica? Objetivamente no. No, o sea, independiente. No somos cada uno se para en algún lugar. Claro, somos seres pensantes, la objetividad, y menos en la crítica de arte, no existe. Que dice que existe es una paparruchada, es mentira. No, yo no entro solo a una sala de teatro.
Yo entro con una mochila, la personal, que está cargada con mi vida, con los estudios universitarios, con todo el teatro que veo desde hace 50 años, con las discusiones, con los libros que yo hoy sigo leyendo, no para perfeccionarme, para seguir nutriéndome, para seguir aprendiendo con la H en el medio, porque me parece, forma parte de mi vida y me encanta hacerlo. La mirada es siempre subjetiva. Hay cuatro personas viendo un partido de fútbol, mirando el mismo partido de fútbol y discuten. Discuten mucho, el teatro también, pero en el fútbol me parece que no, pero es una opinión personal muy discutible. Pero en el mundo del teatro y de la cultura, la discusión te conduce al crecimiento. Yo siempre digo eso, ¿no? Cuando me siento ante el teclado y la pantalla vacía, nunca pienso en los que hicieron la obra. Yo pienso, y tal vez sea un error, pero eso me libera un poco, en el lector del Litoral. Pero no en el lector, yo pienso en el cliente del Litoral. Porque el Litoral no tiene lectores, tiene clientes que compran porque confían o confiaban en el prestigio del diario. Y también tengo en cuenta, a esta altura de mi vida, y tengo por qué decirlo, yo voy a cumplir 70 años el año que viene, tengo en cuenta la manera de pensar de la sociedad santafesina, por lo menos las más esenciales. Esta es una ciudad muy conservadora y hay que tener en cuenta eso. Y si en una obra hay muchos desnudos, por decir que puede ser lo que más molesta, bueno, entonces, o escenas demasiado terribles, hay que encontrar, para eso existe el lenguaje, las palabras para decirlo. O hacer una advertencia, el espectáculo no es para personas con demasiada sensibilidad porque puede molestar, no en los aspectos políticos, porque creo que no hay límites, que el teatro, lo charlamos en la radio hace poco, el arte no debe tener límites y me parece muy bien. Pero tenemos que tener en cuenta quién nos lee. Y hay un nombre detrás de esta historia que piense de determinada manera. Ahora que la sexualidad sigue siendo un gran prejuicio social. Sí, en el país sigue siéndolo. Y en Latinoamérica también. Yo diría en el mundo, es más escandaloso. Claro, pero hay sociedades más avanzadas. El episodio de Mónica Lewinsky con Clinton, que si Clinton manda a bombardear un país. Es una secuela de la felicidad del momento que tuvo Clinton, digámoslo, que él debe haber tenido un momento de felicidad en ese momento. Y Mónica, de algún modo también, nadie lo sabe porque pasó entre paredes. Y el que hace entre paredes, vos lo que hagas entre cuatro paredes o en una oficina redonda, es tu vida. Esa es tu intimidad. Si vos decidís hacerlo público por una convención, está bien hacerlo, pero si vos mantenés tu vida privada, la mantenés. ¿A quién le importa? Yo no te pregunté cuando nos pusimos a hablar con quién dormiste anoche, porque no me interesa. No, a mí me parece que esa es una secuencia. Y la gente joven, y esto lo quiero remarcar, tiene otra mirada. Tiene otra mirada distinta, más libre en el mejor sentido del término. En el mejor sentido del término. Más libre. Cuando yo me casé, entré en la redacción del diario a las 11 de la mañana, que era la hora de más vértigo. Déjame que lo cuente esto, porque de verdad fue un momento bellísimo. Los primeros matrimonios, ¿no? Claro, el primero en la ciudad de Santa Fe. El primer matrimonio igualitario, no sé cómo se llamaba. Sí, igualitario. El primer matrimonio igualitario en Santa Fe. Está bien, es así. Cuando el día que yo me casé, al otro día, en mi casa éramos 5 personas. Era Julio Belser y Elcita Guío, que fueron los testigos, y una compañía del diario que es como una suerte de hija mía, y Carlitos le habló por teléfono y dijo, se casa tu padre si querés venir. Éramos 5 personas, mirá que a mí me gustan las fiestas. Yo los 60 los festejé con 140 personas en una estancia en Candioti, la de Cachilo Candioti. La cuestión es que yo llegué al otro día a la mañana, libreta en la mano, me paré en el medio de la redacción como un guapo, ¿viste? Como corresponde. Además, che, no hablen al cohete, acá está el Rengo, y otra cosa más, dije, que estamos en televisión, no puedo, se casó. Y pasó un fenómeno precioso y sumamente emotivo, Guillermo. Los chicos y las chicas jóvenes me levantaron en andas. No puedo mentir esto porque es público, éramos como 90 en ese momento. En cambio, la gente mayor, y vos los conocés, me vinieron a saludar, ¿viste? Y hay que entender qué son esos los mecanismos, ¿viste?
la aceptación plena es que la gente joven ya tiene ese cambio producido y mira esto no como una rareza, porque no lo Ay, es, no, porque no lo es, sino como algo de la cotidianeidad. En cambio los otros, lo Parece digo que así, los otros todavía son hay una reserva. una generación muy Y conservadora. hay que, claro, que de lo que hablaba hace un ratito, ¿viste? Pero está bien, porque con mucho respeto, la palmada, todo lo demás, pero la fiesta y la no opinión condenatoria estaba en la gente joven, que tiene otra mirada respecto de esos temas. Y es como debe ser. Estamos en el siglo XXI, por favor. Yo pensé que no iba a llegar a esta edad, ¿no? Pues yo siempre decía, a los 50 ya está, se terminó y estoy ya a punto de cumplir los 70. Pero se te nota feliz hablando de esto, digamos que igual... Porque nunca fue una carga, yo nunca oculté, nunca Claro. anduve con carteles, No, jamás. para Porque nada. son Pero, comportamientos también, ¿eh? sí, pero digamos, por ejemplo, en el caso del Michu argentino, digamos, hay como un alivio hoy en día, sin que esto tenga nada que ver con la relación de cada uno, Por supuesto. pero de una evolución de la sociedad en interpretar las cosas de otra manera. Es que si avanza la medicina y hoy te podés hacer una tomografía computada que puede detectar un problema de manera mucho más certera en el menor tiempo posible, también hay que entender que las relaciones son múltiples y los amores son con la misma multiplicidad y el abanico tan grande que todos los seres humanos tenemos. Es así de sencillo. Se entiende, porque no es una metáfora, es lo que pasa en la vida. Digamos, a mí no me importa con quién durmió el camarógrafo anoche. Yo lo conozco de la vida y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Sí. O ¿cómo estás? Eso, ¿cómo estás? ¿Qué me importa con quién durmió? Me importa que sea un tipo feliz, una mina que está hecha con todas las dificultades que todos los seres humanos nos enfrentamos todos los días. Yo tengo la mala costumbre de escucharte todas las mañanas tempranísimo. Qué tortura la tuya. No, es una delicia y sabés que No, lo es una hago desde tortura la hace tuya. añares. No. Debo ser el más obsecuente como escucha que tenés. Pero digo, es tan difícil cuando vos escuchás la realidad. Sí. Es tan doloroso. Y eso lo hago después de la afeitada y la ducha, con la pava de mate Pero amargo y la uno tostada. nunca llega a inmunizarse frente a... No, claro, porque, uno es un ser humano. pero además, ¿por qué? Porque tenemos sensibilidad. Nuestra sensibilidad está trabajada de tal modo que vos no podés escuchar como un pelota lo que está pasando afuera. Hablando de sensibilidad, ¿qué sentiste cuando te dijeron, bueno, sos ciudadano ilustre de Santa Fe? ¿Qué sentiste? Bueno, yo trabajé siempre toda la vida con un amor por mi profesión increíble. Y esto llegó como un regalo de la vida, qué sé yo, llegó como eso. Sentí felicidad, Guillermo, felicidad. Sí, pero también más allá de quien otorgue una distinción de este tipo, creo que uno de los verdaderos reconocimientos es el reconocimiento de los pares también. Es decir, cuando a vos te respetan los pares, como decía Marco Tulio Cicerón, es porque realmente hay un verdadero reconocimiento, ¿no? Y vos sos reconocido a nivel... Mis colegas me tienen estima y la estima no es sencilla, porque mis colegas saben que yo defendí siempre el trabajo periodístico y sufro mucho por la precarización en la que estamos inmersos, pero yo siempre los defendí. Los defendían del ataque de empresarios que no pensaban demasiado en eso. Eso, más allá de que sea un hombre comprometido con la cultura de mi ciudad, hace que vos tengas este costado interesante y que tus colegas te respeten y te tengan afecto, porque también es bueno. Ha habido colegas que no, y está bien que no, porque uno no puede congraciarse con todo el mundo. Pero la mayoría, y eso pasó el día que me entregaron la distinción, estalló de público. Sí. El recinto del Consejo Municipal y había muchos colegas que habían ido para compartir conmigo ese momento. Y eso, no quiero llorar, yo soy muy imbécil y estoy mayor y entonces me emociona. Eso es un premio que te da tu propia vida, es un premio que te ganaste. Yo estoy chocho porque me lo gané. Cuando a mí mis colegas de todo el país me eligieron presidente de la Asociación de Críticos de Teatro Argentino y ya está, no es que llegaste, ya está, es un reconocimiento a tu manera de ser primero,
porque también en los festivales yo decía, che, esta comida es una porquería, ¿dónde está el encargado del hotel o el encargado de la comida del festival? Arreglemos esto porque nosotros vamos a los festivales, la gente que suerte, te va de paseo, vamos a trabajar mucho. Sí. Nosotros vemos 5 o 4 horas por día y al otro día a las 10 de la mañana hacemos devoluciones técnicas de cada uno de los espectáculos. Te tiene que gustar mucho lo que haces. Roberto, te agradezco profundamente, bueno, doblemente agradecido por estar acá y también por tu gran sinceridad. Sí, me parece que eso hace que uno sea un hombre de bien. Y dije eso, un hombre de bien. Sí, sí, no hay que andar con subterfugios. La vida es un subterfugio. Y entonces hay que emerger y seguir. Yo camino en la calle por el medio, no por la vereda. Por el medio con la frente alta. Realmente ha sido un placer, ¿eh? No, gracias. Yo te agradezco mucho, en serio. Roberto Schneider pasó con nosotros en Perfiles de Época.